gloria sea dada a nuestro Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es poder adorar a nuestro Rey. Recordarles que podemos continuar poniendo nuestras preguntas y ahora vamos a dejar al pastor Sasha con nuestra segunda sesión. Sasha. Hola a todos, una vez más, buenas noches. Vamos a seguir tratando de nuestro corazón, buscando avivarnos. En la primera plenaria nosotros estudiamos y vimos un poco de lo que la palabra de Dios está diciendo y enseñando sobre la pereza. Y ahora nosotros vamos a tratar de una segunda característica que también es una amenaza para nuestro corazón avivarnos. Avivar, ¿ok? Que es la murmuración. La murmuración. Murmuración, como la pereza, es muchas veces tenido como algo trivial. Y nosotros vamos a ver que no es trivial. ¿Okay? Espero ayudarle a crecer y avivarte con un corazón agradecido a Dios. Entonces, una pregunta. ¿Usted lucha contra la murmuración? O como la pereza debía decir, mejor dicho, ¿cómo usted lucha contra la murmuración? ¿Qué es un corazón murmurador? Nosotros sabemos que en un corazón de pereza, el corazón perezoso tiene el orgullo. Pero ¿qué está diciendo la murmuración? ¿O qué está diciendo un corazón murmurador? ¿Y cuál es el problema de murmurar? Y existe esperanza para el murmurador. Yo espero contestar a cada una de estas preguntas con la palabra de Dios para ministrar la esperanza y salirnos juntos de esta conferencia animados, avivados, con corazón diligente y grato al Señor. Y grato al Señor. La murmuración. Thomas Watson ha dicho que la murmuración es la espuma que crece de un corazón hirviendo por el descontento. Esa que es la murmuración. Es una espuma que viene de un corazón hirviendo por el descontento. Entonces, la condición de corazón de contento, hay una conducta manifiesta de gratitud. Una condición del corazón de descontento tiene una conducta manifiesta de murmuración. Filipenses capítulo 2, versículo 14 nos ha dicho que hace todas las cosas sin murmuraciones. Es una apelación para el arrepentimiento de un corazón descontento. Que somos llamados a servir al Señor, a seguirnos vivos. Avívate con un corazón grato. Dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18. Es una apelación para el ejercicio de un corazón contento. La murmuración, así como la pereza, no es un pecado trivial. Muchas veces, detrás de pequeñas señales, existe un gran problema. Existe un gran problema. Y necesitamos identificarnos cuál es el gran problema. La murmuración es el señal de un gran problema del corazón y alejamiento del Señor. Abordaremos la murmuración mirando su naturaleza, Números capítulo 11 y su contexto. Y también hablaremos de la murmuración con sus implicaciones para seguirnos con un testigo de la iglesia. En Filipenses capítulo 2, versículos 14 hasta 16. Mira, la naturaleza de la murmuración. Vamos para Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Y también vamos a caminar en su contexto, ¿ok? En el contexto histórico de Números capítulo 11, es la peregrinación del pueblo de Dios en el desierto después de la salida de Egipto. Recuerden la salida y la liberación triunfante del Egipto, ¿ok? De la misericordia y gracia del Señor. Dios se está revelando a su pueblo
con el objetivo de hacerlos un pueblo exclusivamente suyo. De acuerdo con Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. El libro de Números entonces muestra la constante reacción pecaminosa del pueblo de Dios delante de las manifestaciones del cuidado de Dios. El pueblo falla, pero Dios es fiel. Dios es fiel. La murmuración tiene raíz en la codicia del corazón. En la codicia del corazón. En su libro sobre contentamiento, Thomas Watson ha preguntado: Dios suplirá nuestros deseos, pero ¿satisfará Él también nuestras codicias pecaminosas? Números capítulo 11, versículos 1 hasta 6. Vamos a leer juntos. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Cuando el Señor lo oyó, se escondió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Taberá, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. El pueblo comenzó a quejarse en la diversidad a oídos del Señor. Hubo juicio y también misericordia. Y la murmuración estaba ligada a la codicia por las cosas del Egipto. Versículos 4 hasta 6. Mira, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en el Egipto. Se olvidaron de quién fueron en el Egipto. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Casi como un resort en Punta del Cana. La codicia en Números capítulo 11, 5 y 6. Antes del pecado, considera el deseo intenso. El recuerdo del pasado era basado en una interpretación hecha por la codicia del presente. Estaban con la murmuración, interpretando los eventos del pasado con las lentes de la codicia del corazón de hoy. Mira, mucho que nosotros hacemos en la murmuración es interpretar nuestras circunstancias con la codicia de hoy. La interpretación de los israelitas en Números capítulo 11, versículo 5. Lo pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero la realidad de los israelitas en Egipto es otra, totalmente diferente. Éxodo capítulo 1, versículos 11, 13 y 14. Y los egipcios pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y los egipcios obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre. No hay pepinos, no hay pescados. Hay solamente la esclavitud en Egipto. Números capítulo 11, versículo 6, la interpretación de los israelitas. Y ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Números capítulo 11, versículo 20. Porque habéis rechazado al Señor, que estás entre vosotros, y habéis llorado delante de él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Mira la realidad que están murmurando de la condición que Dios ha salvado el pueblo de Israel del Egipto.
pero están murmurando, descontentos en su corazón. La murmuración tiene raíz en la codicia del corazón y el descontentamiento está ligado a la arrogancia contra el Señor. Judas capítulo 1, versículo 16, está ligando la arrogancia con la murmuración del descontento. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. La codicia de nuestro corazón está ligada a la arrogancia contra el Señor. La murmuración, mis hermanos jóvenes, es la manifestación externa de una condición de descontento en el corazón, acusando al Señor de tener una providencia equivocada. Dios ha cometido errores con la pandemia, entonces estamos murmurando porque la conferencia ahora es online, murmurando porque ahora yo no puedo estudiar como lo quería, murmurando porque ahora yo no puedo viajar como lo gustaría, murmurando, diciendo al Señor que su providencia es equivocada. Esa es la arrogancia de nuestro corazón cuando estamos tomados de murmuración y no es, entonces es por eso que nuestra vida espiritual se parece más como una vida seca. Avívate con un corazón de gratitud. ¿Cuál es su interpretación y cuál es su realidad? Mira, en la columna de la izquierda tiene la interpretación de la realidad. Como muchos jóvenes veces están diciendo, solo mi vida no tiene sentido. En cuanto yo no estoy a me casar, a tener un relacionamiento de noviazgo, que sea, mi vida no tiene sentido. Pero la realidad del evangelio es otra. El sentido de su vida no es definido por su estado civil, sino por el sacrificio de Jesucristo en su favor, dando a usted un nuevo objetivo. Según Corintios capítulo 5, versículos 9 y 15. Comprende cómo la realidad de la verdad de la palabra de Dios, del evangelio, necesita ser las lentes para la interpretación de todo. Caso contrario, nosotros vamos a mirar leones en el camino. Nosotros vamos a tener saudades, vamos a extrañar el Egipto. Queremos los pescados, queremos los pepinos. La interpretación de la realidad, estoy cansado de ser olvidado dentro de la iglesia y me siento desplazado. ¿Hay sentido así? Pero la realidad es que el evangelio lo pone a usted como parte integrada del cuerpo de Cristo, donde usted aprenderá a amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a sí mismo. Esta es la realidad del evangelio. Y nosotros hoy tenemos una otra pandemia. Hay una pandemia de pereza, hay una pandemia de murmuración, porque nosotros estamos interpretando nuestra realidad de acuerdo con nuestras codicias y no con el evangelio. Yo solo seré feliz cuando complete. Pero la realidad del evangelio es que usted nunca encontrará satisfacción mientras esté buscando en la creación al Creador. Es solamente en el Creador que nosotros encontraremos satisfacción. Hermanos, nosotros estamos siempre combatiendo mentiras en nuestro corazón. Y necesitamos de hacerlo con la verdad de la palabra de Dios. La naturaleza de la murmuración desprecia el cuidado de Dios, pues está ciega con su codicia. Números capítulo 10, versículos 9 y versículos 34 y 35, ha dicho sobre el cuidado de Dios, y algunos versos después el pueblo está murmurando descontento contra el Señor, porque desprecia el cuidado de Dios. Muchos hoy en la pandemia están murmurando, están descontentos, porque no están mirando el cuidado de Dios. Necesitamos cerrar la conferencia con una palabra de gratitud al Señor. El Señor ha cuidado de su pueblo. Versículo 9, y seréis salvados de vuestros enemigos. Versículos 34 y 35.
Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Dios ha cuidado del pueblo en capítulo 10, en el capítulo 11 deprecian su cuidado con descontento. La providencia divina protege su pueblo. Números capítulo 11. Entonces clamó el pueblo a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. El cuidado de Dios en su misericordia. La providencia divina es misericordiosa con su pueblo. Versículos 7 hasta 9. Y el maná era, y el pueblo iba, lo recogía. Cuando el rocío caía en el acampamento por la noche, con él caía el maná. Esa es la providencia divina misericordiosa con su pueblo. Pero el pueblo está descontento. Este maná, murmurando, avívate. Dios ha cuidado de nosotros. La providencia divina sostiene su pueblo. La murmuración tiene un referencial terrenal, mas es siempre contra Dios. La murmuración tiene un referencial terrenal, mas es siempre contra Dios. Mira, Números capítulo 14, versículo 2. Mira el descontento del pueblo de Dios. Números capítulo 14, versículo 2. Y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra del Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Una vez más, el texto es muy claro. Y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Pero mira, capítulo 26 y 27. Cómo el Señor ha interpretado la murmuración contra Moisés y Aarón. Versículo 26 y 27. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. El pueblo de Israel está murmurando contra Moisés y Aarón y Dios ha oído la murmuración contra él. ¿Por qué? Porque la murmuración tiene un referencial terrenal, mas es siempre contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control sobre todas nuestras circunstancias. Entonces, mira, debemos pensar una, dos, tres veces más antes de murmurar contra el Señor por cualquier circunstancia. Las implicaciones de la murmuración, sabiendo que la murmuración tiene un referencial terrenal, mas es siempre contra Dios, nos ha ayudado en Filipenses capítulo 2, versículos 14 hasta 16. Filipenses capítulo 2, versículos 14 hasta 16. Hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Entre otros temas de Filipenses,
El apóstol Pablo alaba a Dios por la compañía en el Evangelio que disfruta con esa iglesia. Vivir de modo digno del Evangelio, en capítulo 1, versículo 27, es un tema constante, raíz de la alegría y de la comunión que disfrutamos como iglesia. Como compañeros en el Evangelio, trabajamos para su progreso. La murmuración es una amenaza al progreso del Evangelio y necesita ser encarada por la iglesia del Señor Jesús. La murmuración, hermanos, jóvenes, causa desunión en el cuerpo de Cristo. Ese es el peligro de la murmuración. Si vamos a seguir fuertes, vivos, es porque estamos unidos. Y la murmuración causa desunión en el cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Murmuración es ligado a contiendas. A contiendas. Hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. El Nuevo Testamento amplía esta comprensión. Hechos capítulo 6, versículo 1. Murmuramos porque estamos descontentos con el cuidado que recibimos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Percibe la murmuración? Estamos descontentos con el cuidado que recibimos. En esta pandemia de coronavirus, ha empezado también una pandemia de pereza, una pandemia de murmuración, y necesitamos de la verdad de la palabra de Dios, necesitamos de Jesucristo y depender de su gracia para ser un pueblo diferente, diligente en nuestros trabajos, en nuestros ministerios, y también contento en el Señor, con gratitud en nuestros corazones. Murmuramos porque resistimos perdonarnos unos a nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, muchas veces estamos murmurando porque resistimos perdonar unos a otros. Murmuramos porque juzgamos los hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, pero para que no seáis juzgados. Mira, el juez está a las puertas. Estamos siempre quejando unos de los otros, unos contra otros, porque estamos juzgando unos otros. Murmuramos porque no queremos servir a los hermanos. Mira, la ligación con la pereza. El perezoso no quiere servir, quiere solamente consumir. Y se queda consumiendo y murmurando. Sed hospitaleros los unos con los otros sin murmuraciones. Cuando murmuramos porque no queremos servir a nuestros hermanos, es una manifestación de nuestra pereza. La murmuración afecta el testimonio cristiano, hermanos. Jóvenes, la murmuración tacha nuestra irreprochabilidad delante de una generación pervertida. Mira Filipenses capítulo 2, versículos 14 hasta 16. Hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo.
ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Filipenses capítulo 2, versículos 14 hasta 16. La murmuración afecta el testimonio cristiano. Necesitamos pensar en el progreso del Evangelio más que en nuestra propia comodidad. Mientras nuestra comodidad sea en el enfoque, cosecharemos murmuración en el campo de un corazón descontento. El Señor nos ha llamado al arrepentimiento de la pereza, nos ha llamado del arrepentimiento de la murmuración. Y esos son cambios poderosos, solamente posible por la gracia del Señor. Y hoy, joven, hoy es el día de arrepentimiento. Para algunos que se olvidaron de la purificación de sus pecados y ahora están entregues a pereza o la murmuración, descontento, avívate. El Señor nos ha comprado con su precioso sangre para vivir para Él, no para nuestra comodidad. Para algunos que están ciegos en sus pecados, hoy es día de salvación. Hoy es día que el Espíritu Santo está abriendo sus ojos para arrepentirse de su pecado, de su pereza, de su murmuración y a llegarse al Señor, cerca del Señor, reconociendo que necesita del Señor para su salvación, arrepentirse de su pecado y con fe recibir Jesucristo como su Salvador, como su Señor y tener una nueva vida con muchas luchas. Pero ahora hay una comunidad con los hermanos para crecer en diligencia, para crecer en gratitud. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando el progreso del Evangelio sea el enfoque para la gloria de Dios, navegaremos con más estabilidad en medio de las más diversas circunstancias. Hermanos, muchos están sufriendo en la pandemia porque son perezosos, están totalmente focados en sus placeres. Otros están focados en la murmuración y no están contentos en el Señor, disfrutando del poder del Señor, para decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la pandemia muchas cosas han cambiado. Nuestra manera de reunir como iglesia, las conferencias, nuestras relaciones unos con los otros. Pero hay algunas cosas que no han cambiado en nada. El amor de Dios por nosotros. Nuestros ministerios y lo objetivo de nuestros ministerios, de proclamar la palabra de Dios, teniendo apenas la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Según William Barclay, la murmuración enflaquece el testimonio de la iglesia por dos razones. Un espíritu descontento se proclama a sí mismo y no el nombre de Cristo. La persona murmuradora es descontenta y egoísta. Podemos proclamarnos a nosotros mismos o a Cristo, mas no a ambos. La murmuración está proclamando a sí mismo, no a Cristo Jesús. El mundo necesita conocer un pueblo que en una misma circunstancia difícil, la pandemia, vive para la gloria de Dios, con contentamiento en su corazón, trabajando con diligencia, y las personas van a preguntar cuál es la razón de su esperanza. Porque en medio de una pandemia hay alegría, en medio de una pandemia hay amor. Y nosotros somos conocidos por el amor, los discípulos de Jesucristo. La segunda razón por qué la murmuración enflaquece el testimonio de la iglesia es porque la murmuración nos hace semejantes al mundo y no nos separa de él. ¿Sabe lo que es común en el mundo en la pandemia? Murmuración. ¿Por qué yo necesito usar esto todo el tiempo?
¿Por qué necesitamos distanciamiento social? ¿Por qué yo no puedo viajar? Y murmurando, murmurando, murmurando. Y los creyentes y los cristianos que tienen la esperanza en la providencia de Dios, murmurando juntos. No, gratitud. Gratitud porque nosotros sabemos que hay un Dios bueno, sabio, amoroso y en el control de todo. No hay virus, no hay autoridad, no hay gobierno que esté afuera del control del Señor. El corazón murmurador y del Evangelio, la murmuración es un problema de la codicia del corazón. Entonces, miremos a quien transforma corazones, dándonos un deseo mayor y mejor, vivir para Cristo Jesús. Avívate. La murmuración no ve el cuidado del Señor. Miremos la provisión del Señor en la cruz de Jesús. La murmuración es contra Dios. Miremos el Evangelio de Cristo que nos trajo paz con Dios. La murmuración produce desunión en medio nuestro. Miremos el Evangelio de Dios que nos hace un nuevo hombre en Cristo Jesús. La murmuración afecta nuestro testimonio. Miremos al autor y consumador de nuestra fe en arrepentimiento, buscando la gracia que nos educa y transforma en representantes visibles del contentamiento en el Señor y gratitud al Señor. Hermanos jóvenes, avívate. Somos llamados a dejar la pereza y una diligencia servir al Señor. Somos llamados a dejar la murmuración y con gratitud en nuestro corazón servir al Señor. Avívate. Hoy es tiempo de servir al Señor con corazones gratos y diligentes, porque el Señor ha comprado con su preciosa sangre a todos nosotros que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Sea usted en Brasil, República Dominicana, Honduras, Chile, España, Bolivia, Estados Unidos, que sea, el Señor es el Señor del universo. Nos compró con su sangre para vivirmos con manera diligente y con gratitud en nuestro corazón. Avívate, avívate. Vamos a orar. Nuestro Dios, somos muy gratos al Señor por su palabra, gratos que nos enseña la diligencia, gratos que nos confronta en nuestras murmuraciones. Queremos apenas servirte. Y yo oro por cada joven, por cada uno que está oyendo su palabra hoy, que tenemos el deseo de servirte con diligencia, de servirte con alegría y gratitud, para honor y la gloria de Dios, siempre para el Señor. En nombre de Jesús que nosotros oramos. Amén. Gracias, Pastor Sasha. Qué bueno es poder saber que el Evangelio es la única esperanza que tenemos para poder salir de la murmuración. Qué bueno es poder ver la esperanza gloriosa que tenemos en el Evangelio. Bueno, ahora vamos a darle unos segundos para que ustedes completen las preguntas que tienen, porque vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas que tenemos aquí, preguntas muy interesantes, así que Sasha, prepárate. Son preguntas bien buenas. Tú nos avisas, Sasha, si ya estás listo.
para empezar con todas estas preguntas que Sí, ¿cómo tenemos vamos a aquí. hacer? Yo te la voy a ir haciendo. Ok, bueno, Perfecto. Bueno, perfecto. aquí tenemos la primera pregunta y dice, la persona, el joven que lo hace es bien jovencito, él dice, ¿qué pasa si soy pequeño o muy joven y hay cosas que no me son posibles? Tengo el deseo de hacerlo, pero soy pequeño, no lo puedo hacer. Si eso es considerado como pereza. Ok, esa es una excelente pregunta. Ok, si hay cosas que es pequeño y no puede hacerla, no es pereza. Como por ejemplo, manejar, ¿verdad? Casi creo que todos los países aquí representados tienen una edad mínima para manejar. Y quieres hacerlo, quieres manejar porque quieres servir los hermanos. Pero si no tiene la edad para manejar, no puede hacerlo, no es pereza. Pero puede planear para estar listo cuando tener la edad y manejar. Entonces, hay algunas cosas que no puede hacerlo, pero puede planear para estar listo y cuando tener la edad o tener la oportunidad, hacerlo. Por ejemplo, el matrimonio. Tal vez sea muy pequeño para casarte. Entonces tiene un deseo de casarte. Ese es un buen deseo. Y yo creo que ese deseo necesita ser canalizado, conducido para crecer en un carácter para servir al Señor en el futuro matrimonio. Entonces, si tiene buenos deseos, pero no está listo, no tiene la edad para hacerlo, hay que planear y hay que esperar. Y en cuanto espera, hay muchas cosas que puede hacer para el Señor, como por ejemplo, hacer su cama. No sea una persona deseando y soñando y hacer grandes cosas para el Señor, pero no está haciendo su cama. Empieza con las pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque la fidelidad a Dios, aquellos que son fieles al Señor en las pequeñas cosas, son aquellos que serán fieles al Señor en las grandes cosas. Y vamos a dejar al Señor en su providencia, traer las grandes cosas y estará listo siendo fiel en el Señor en las pequeñas cosas. ¿Ok? Muy bien, excelente. Aquí no hay una pregunta, pero la vamos a convertir en pregunta. Netflix, redes sociales, Ujú. etcétera, que son, invertimos mucho tiempo en esas partes. ¿Cómo eso juega en la pereza? ¿Qué papel juegan estos Ujú. distractores en la pereza? Ok, excelente pregunta. Y muy pertinente, ¿verdad? Porque Netflix, redes sociales son muy comunes hoy. Yo no voy a decir que es por todo malo, pero que hay una pandemia de malo uso de esos es verdad. Entonces, cuando que nosotros sabemos que Netflix, redes sociales, están se tornando un problema para nosotros? Cuando Netflix y redes sociales son obstáculos es la palabra, Sí, obstáculos, obstáculos. obstáculos para hacernos lo que nosotros sabemos que debemos hacer. Cuando hay que estudiar y no está estudiando porque el Netflix y redes sociales está investiendo mucho tiempo en esos, entonces es un problema. ¿Okay? Netflix y redes sociales también pasan a ser un problema cuando son canales para nos conducir a cosas que no edifican también, que no están a edificar nuestros corazones. ¿Okay? Redes sociales también son muy malas cuando están a sustituir cosas que son insubstituibles en la iglesia, como por ejemplo las relaciones. Y ahora, jóvenes, yo voy a decir, como parte de una generación que creció sin redes sociales, ¿ok? Yo sé que no parece, pero yo soy viejito, ¿ok? Yo soy viejito. Pastor Newton también, ¿verdad? ¿O no? No, no, yo Creció cuando nací ya también. estaba Netflix y todo eso. Sí. No, no, broma. Al Entonces, igual que tú. es un peligro que estamos aprendiendo a nos relacionar uno con nosotros limitados por las redes sociales.
Dios ha creado la iglesia como el medio y el ambiente para nuestras relaciones saludables en la iglesia. Entonces, en la iglesia, yo no estoy a decidir con qué persona que yo voy a seguir o que vas a me seguir en mi perfil, ¿verdad? Yo voy a aprender a lidiar con todas las personas. Las personas que me encantan, las personas que no me encantan tanto, pero son desafíos de Dios, en la providencia de Dios, para formar mi carácter. O que las redes sociales están haciendo es colocando, poniendo en nuestras manos el poder de decidir mi reino. Pero la palabra de Dios nos ha dicho que el rey es el Señor y es Él que ha decidido cuáles son las personas que yo voy a aprender a me relacionar. ¿Okay? Entonces, sí hay un peligro en Netflix y redes sociales que están nos haciendo a desperdiciar mucho tiempo. A desperdiciar, ¿cómo se dice? Desperdiciar. Desperdiciar. Desperdiciar mucho tiempo y no estamos haciendo las cosas para el Señor. Sí, por eso Pablo decía que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Excelente. Hay otra pregunta y es, ¿cómo puedo ayudar a un amigo o hermano que es perezoso para que avive, para que se aparte de la pereza? Ok. Excelente pregunta también. Nosotros debemos reconocer que no tenemos poder para cambiar personas. ¿Okay? Entonces no hay una, ¿cómo se dice? Una receta directa para hacer eso y después eso y la persona ha de cambiar en una persona muy avivada y diligente. ¿Okay? No existe eso. Pero yo creo que como nosotros caminamos en el libro de Proverbios, podemos usar la palabra de Dios para confrontar las mentiras que el perezoso está creyendo en su corazón. Los leones. ¿Cuáles son los leones? ¿Cuáles son las mentiras que el perezoso está creyendo en su corazón? Y es muy interesante cómo la palabra de Dios usa las consecuencias de largo plazo para confrontar decisiones de corto plazo. Entonces tenemos como mostrar el camino que el perezoso está. Y mira, está libre para decidir su camino, pero no es libre para decidir el destino. Si está en un camino de pereza, vas a un destino de destrucción. Y yo estoy acá, mi hermano, para amonestarlo con la palabra de Dios. Hay un camino de vida, y es un camino de diligencia. Y yo estoy a invitarlo para vir junto conmigo y vamos a caminar como hermano. Yo creo que tiene un abordaje en los textos que nosotros caminamos juntos en Proverbios para animar su amigo. ¿Ok? Eso implica, a la luz de la siguiente pregunta, que eso mismo yo debería de aplicarlo a mí como creyente, los mismos textos que tú nos traías, el poder enfrentarme a la pereza, viendo en el libro de los Proverbios cómo es el caminar del perezoso, cuál es el fin y cómo yo debo de ahora de conducirme de manera contraria. Me gustaba algo que tú decías y es que debemos de arrepentirnos. Sí. Debemos de arrepentirnos de la pereza y tal vez lo primero que debemos de hacer como creyente cuando hemos identificado pereza es arrepentirnos, que hay gracia suficiente. La siguiente pregunta es, ¿a qué se debe que servimos con mucha naturalidad en la iglesia y no así en la casa? Ok. Una pregunta confrontadora, ¿verdad? Una Sí. pregunta confrontadora. Sí es posible ser diligente en una área de nuestra vida y muy perezoso en otra. Y normalmente esto está ligado a nuestros tesoros, a que lo es precioso para nosotros. Muchas veces la buena opinión que las personas en la iglesia tienen de mí es más valiosa que la opinión que las personas de mi hogar tienen de mí. Porque las personas de mi hogar es como que garantido, ¿verdad? Estamos en nuestro hogar, yo estoy casado, o es mi papá, mi mamá, no me importa su opinión. Pero la opinión de las personas de la iglesia es importante para mi reputación.
Una otra cosa que es importante considerar para comprender la razón por detrás de eso, de este fenómeno, es que el hogar, nosotros no podemos esconder quién de facto nosotros somos. El la que nosotros estamos con más frecuencia, el la que estamos por más tiempo. Entonces, quien es en su casa es de facto quien ustedes es. No lo que es en la iglesia, pero lo que es en su hogar. Entonces, el llamado para arrepentirse, y tal vez sea el Señor diciendo que justamente en la pereza del hogar, en nuestra resistencia de servir en el hogar, que nosotros estamos mirando o identificando nuestra pereza y el llamado para arrepentirse. Muy bien. Que hay una pregunta y dice, ¿es posible que yo pueda ser muy diligente en lo que tiene que ver con el trabajo, en la oficina, etcétera? Pero soy negligente en lo que tiene que ver con el reino, con los trabajos del reino. ¿Cómo puedo yo hacer un balance si quiero ser fiel al Señor en ambas áreas de mi vida? Okay. Muy bueno. Mucho está ligado, creo yo, con, por ejemplo, ¿por qué yo soy dirigente en el trabajo secular? Es posible que esté ligado con eso el facto de que tiene un salario, ¿verdad? Un salario, un sueldo o salario. Las ¿Salario? dos, cualquiera de las dos. Salario. Aquí tiene un salario. Y tiene también la posibilidad de un salario mayor si trabaja mucho. Entonces, nuestros tesoros, nuestros esfuerzos están siguiendo nuestros tesoros, lo que es importante para nosotros. Y vamos a ser francos, el trabajo del Señor para el reino no tiene un salario aquí y ahora. Es siempre una inversión, un investimiento para el futuro y para el Señor, movido por la gratitud que nosotros tenemos por causa de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, yo no quiero hacer una separación artificial entre servicio al Señor, que es más santo, que el servicio secular, que no es tan santo. Todo fue dado por el Señor y nosotros somos llamados a hacerlo bien, para glorificar al Señor. Pero muchas veces la diferente postura en los dos está a demostrar en nuestros corazones que tenemos un tesoro terrenal y no celestial. Entonces, considera eso. Nos tenemos un tesoro celestial y nuestra fe nos ha llevado a creer en el futuro celestial. Entonces vamos a hacer lo que es eterno, que puede ser en su trabajo secular, que puede ser en el servicio en la iglesia, pero siempre motivado por el Señor. ¿Okay? Amén. Qué bueno. Aquí hay una pregunta muy interesante, Sasha, y es una persona que está hundida en la depresión, donde en esas crisis duran semanas sin deseo de hacer absolutamente nada. ¿Cómo yo puedo hacer la diferencia si es pereza o es muestra de la depresión? Uh-huh. Ok. Excelente pregunta. Muchas veces nosotros queremos un rótulo cierto. Un label, rótulo Sí, cierto. un rótulo, Queremos un rótulo cierto. Pero una etiqueta. más importante que una etiqueta cierta es el concepto correcto. ¿Okay? Somos llamados a servir, somos llamados a tener un corazón grato al Señor todo el tiempo. Y por veces, la depresión que me preocupa es la depresión que lleva a una persona a dejar de hacer las cosas que normalmente hacería. ¿Okay? Esa es nuestra preocupación con depresión. Depresión es un guarda-lluvia, un Un umbrella, paraguas, ajá. un paraguas muy grande, con muchas cosas dentro. Claro que nosotros queremos nos certificar que la persona ha hecho todos los exámenes médicos, también con su tireoide, con su diabetes que sea, sus hormonios, pero si todo está ok, no hay una enfermedad orgánica en su cuerpo,
nosotros podemos con misericordia, porque es un sufrimiento real, pasar a amonestar, pasar a animar, a hacer las cosas que normalmente nosotros hacemos. Si eso se queda y se mistura un poco con pereza, es posible, pero muchas veces las cosas son como que Se solapan. se solapan. Exacto, gracias Newton. Se solapan. Entonces vamos a trabajar con el concepto de servir al Señor y no creer en nuestras mentiras que muchas veces tienen en nuestros corazones los leones que están afuera. ¿Okay? Bien, yo creo que esa expresión que tú usaste de Proverbios va a perdurar en nuestro lenguaje. Hay un león. ¿Cuál es el león que tú estás viendo en la calle? Sí. Que hay una pregunta y es, ¿cómo se manifiesta la pereza en el campo de las disciplinas espirituales? Por ejemplo, ¿cómo entra la pereza en el campo de la oración? Yo puedo no tener pereza para orar, tal vez oro, pero tengo pereza para poner de mi parte para conseguir aquello por lo cual estoy orando. Uhum. La pregunta dice, ¿debemos orar pero a la vez ser diligente para que Dios nos provea esas peticiones? Ok. Não são coisas que são, se eu estou compreendendo a pergunta, e Newton, por alguma razão minha resposta não está de acordo com a pergunta, por favor, interrompa-me, ok? Sí, sí. Pero muitas vezes nós colocamos ou ponemos como contraditórios el agir del Senhor em nossas orações com nosso trabalho, ¿verdad? São como se fossem excludentes. Pero es importante comprender las enseñanzas de la palabra de Dios y también las reacciones de las personas que comprendieron las enseñanzas en la palabra de Dios. En ningún lugar en la palabra de Dios nosotros vamos a ver personas bíblicas que delante de la soberanía de Dios no quisieron hacer nada porque Dios es soberano. ¿Okay? Todo tiempo, cuando la soberanía de Dios es enfatizada y enseñada, las personas se pasan a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Okay? Entonces, nosotros no estamos trabajando para tener victoria. Nosotros trabajamos a partir de la victoria. Porque Dios es victorioso, nosotros vamos a trabajar. Porque Dios está contestando mis oraciones, yo voy a orar. Porque Dios está me transformando y purificando, yo voy a me purificar. Porque Dios está haciendo y es soberano, yo voy a trabajar. No es porque en mi trabajo yo voy a lograr algo, es porque Dios ya ha hecho todo. Entonces, la soberanía de Dios no es opuesto a nuestro trabajo, es el combustible de nuestro trabajo. Y eso está en toda la escritura. Entonces, ¿es posible la pereza en nuestras disciplinas espirituales? Sí, es posible. Y debe ser confrontado con la verdad de la palabra de Dios. Y muchas veces los leones es porque nosotros no comprendemos cómo las disciplinas espirituales están a funcionar. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Qué bueno es saber que podemos, que el carácter de Dios, ese combustible, como tú decías, que nos empuja a ser diligentes. Qué bueno. Hoy día podemos ver la pereza como algo que es, como tú decías ahorita, que es algo ya normal, común. Entonces la pregunta de esta joven es, ¿cuál es el punto clave para convencer o enseñar personas que no son creyentes que vivir en la pereza no es la mejor opción? Ok. Yo creo que la misma manera que el Proverbios hace. En todo tiempo Salomón está diciendo, hijo mío, hijo mío, hijo mío, y siempre enseñando y llevando a su hijo a perceber o notar las consecuencias de largo plazo para decisiones tolas, insensatas de corto plazo. Entonces, cuando nos lleva a mirar el jardín lleno de cardos, de ortigas, mira las consecuencias de la pereza. Entonces, las causas y consecuencias de la pereza están para todos
las personas, cristianas o no. Entonces, yo no tengo cómo enseñar la diligencia como una calidad espiritual para los no cristianos, pero yo puedo usarla como una puerta de entrada para ministrar el evangelio, que solamente en Cristo seremos verdaderamente diligentes, trabajando cierto para la persona cierta, con la motivación cierta y con el equilibrio cierto. Excelente. Aquí ahora las preguntas empiezan a girar en torno al segundo tema, que es con respecto a la murmuración. Y es, ¿cómo puedo yo enfrentar la murmuración que me ataca diariamente? Y cómo la crítica constructiva, si es considerada una murmuración o no. Ok. Excelente preguntas. Okay. ¿Cómo enfrentar la murmuración que nos ataca diariamente? En todo, da gracias. En todo, da gracias. Pero el texto nos dice, por todas las cosas, de gracias. Pero en todo. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud de gratitud en nuestros corazones. No es ser una persona con etiqueta social, con Dios. Obrigado Dios por la comida, obrigado Dios por eso. Disculpa. Gracias por la comida, gracias por eso. Fue portuñol con todo ahora. Gracias por eso, gracias por aquello, como una etiqueta social. ¿Okay? No es eso. Nosotros somos llamados a la gratitud como una evidencia que estamos edificados en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Gratitud en nuestros corazones es el señal de que nosotros estamos confirmados, que estamos arraigados y edificados en Jesucristo. Entonces, no tiene a ver con nuestras circunstancias. Nuestras murmuraciones reflejan un corazón lejos de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Por eso, dar gracias por todo, porque el mundo necesita ver una comunidad de cristianos sendo gratos al Señor en medio de una pandemia. No porque personas estão sendo curadas solamente de los vírus, ou que não estão a tener los vírus, ou se quedando enfermos, pero porque tienen Jesucristo. Entonces eles vão te perguntar, qual é a razão de la esperança de su coração? Porque em meio de la pandemia, com pessoas com necessidade, não têm os empleos, enfermos, têm gratitud em seu coração. Estão a chorar, pero choram com esperança. Qual é a razão de la esperança de su coração? Então, gratitud tem a ver com nosso Senhor Jesucristo e não com estas circunstâncias. La crítica constructiva, si es murmuración o no, bueno, puede ser una, ¿cómo se dice en español? Eufemismo para murmuración, ¿verdad? Sí, así mismo. Y muchas veces se volta a nuestra motivación del corazón. La crítica constructiva muchas veces es un termo para disfrazar nuestra murmuración, pero a veces no. Às vezes se trata de uma manifestação de amor, porque eu quero que meu irmão esteja mais perto, cerca de Cristo Jesus. E como que eu sei que não é murmuração? Porque eu não quero conformá-lo a minha preferência e vontade. Eu quero conformá-lo a Jesucristo. Se meu desejo, se minha motivação é uma preocupação de amor com meu irmão, trata-se não necessariamente de uma crítica construtiva, pero melhor que isso. Eu estou exortando, amonestando em amor para que ele seja parecido com Cristo Jesus. Bien. ¿Qué sucede si en mi congregación donde sirvo
los hermanos líderes no hay un espíritu real de servir y esas mismas personas ponen trabas para que otros hermanos puedan servir. ¿Qué hago? Y si hablo, perdón, contra ellos, si eso, porque estoy en desacuerdo con esa posición, si eso es considerado murmuración. Ok, excelente pregunta. Y una situación muy delicada, ¿verdad? Yo no tengo todas las informaciones de su contexto, entonces yo voy a dar una respuesta general. ¿Ok? No, muchas veces nosotros hacemos una confusión entre yo no tengo un ministerio formal en la iglesia con servir al Señor. A veces son la misma cosa. A veces no. No. Si no tiene un ministerio formal en la iglesia porque los líderes de la iglesia no permiten, eso no significa que no puede servir al Señor. Nosotros muchas veces tenemos una visión limitada del servicio. El servicio al Señor tiene que ver con amar a mi hermano y orar, Señor, dame una oportunidad de amar a los hermanos de la iglesia. Yo quiero servirte. Nosotros vamos a servir personas, pero el mestre es siempre Jesucristo. No es el pastor, es Jesucristo. Y no hay pastor poderoso en este mundo capaz de sacar el deseo de un siervo de Jesucristo para servirlo. Entonces vas a amar personas en el contexto de su iglesia, y eso no significa que no pueda tener una plática, una conversación con sus líderes y abrir su corazón. Yo quiero servir. ¿Cuál es la mejor manera de servir en la iglesia? Pregúntalo. No viene con su agenda y sus preferencias, pero pastor, ¿cómo que yo puedo servir en la iglesia y aliviarle el cargo que tiene en sus espaldas en el ministerio? Como pastor, yo voy a decir que esa es una buena pregunta para hacer. Pero yo no sé los detalles de su contexto. Pero Ezequiel capítulo 34, versículos 1 hasta 11, para leer después y tener su corazón animado por el Señor, el supremo pastor de la iglesia que siempre cuida de sus ovejas. Amén, así es. Aquí hay una pregunta y es que si la murmuración y la queja, estamos hablando de la misma palabra. Ok, sí, yo creo que sí. No sé si hay una nuancia diferente en español, pero en portugués lo mismo. La Sí, murmuración, en queja. español es más o menos, y el texto que usaste del libro de Números Ujú. es más o menos esa misma parte. ¿Qué consejos prácticos tú le puedes dar a alguien que tiene mucha motivación para hacer muchas cosas, pero donde falla es en ponerlo en práctica, en ponerlo en operación? Es un visionario, ¿verdad? Es un Exacto. visionario. Okay. Sí, nosotros, y eso es muy hermoso en el cuerpo de Cristo, en las personas, la comunidad, la diversidad que existe, ¿verdad? Algunas personas tienen mucha visión, son visionarios, muchas ideas, pero muchas veces tienen dificultad de poner en práctica. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que yo voy a decir es que nosotros necesitamos uno de los otros. Y hacer un trabajo en equipo. Se recuerda de las hormigas en Proverbios capítulo 6, no tiene el jefe, pero cada una está trabajando en su parte y haciendo todo. Podemos trabajar juntos. Es muy bueno un hermano visionario junto con un hermano que sabe poner en práctica. Porque normalmente los que saben poner en práctica también no son tan visionarios. Muchas veces son con una visión más cerrada, más focada. Entonces necesitamos uno de los otros. Y una otra cosa que diría personalmente para ustedes, la importancia de hacer planes y saber sus límites. ¿Ok? Por ejemplo, yo luto personalmente siempre con una percepción, una frustración que quería siempre hacer más cosas do que yo logro hacerlo, do que mi capacidad. Siempre planeando más do que mi capacidad. Entonces, es un ejercicio de humildad reconocer que yo no puedo hacerlo todo, pero puedo hacer una o dos cosas bien hechas
y confiar los resultados en el Señor. Así es, como decía Pablo, yo siembro, otro riega, es decir, cada uno hace una labor distinta. Qué bueno, pero al final el crecimiento es el Señor quien lo da. Vamos a ver, dice, tengo mucho deseo de servir en el Señor y en lo secular, pero tengo temor de ejecutarlo. Pienso que no lo ejecuto porque a pesar de un deseo profundo, Dios no apoya estos deseos. Okay. Parece que hay deseos que Dios no apoya, que Él tiene que hacer. Okay. Es una buena preocupación. La pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos que Dios no está apoyando los deseos? Okay. A veces es una percepción subjetiva, pero puede ser el engaño de nuestro corazón. Entonces, somos llamados a pasos de fe porque Dios nos ha dicho cuáles son los deseos que Él apoya. Y cuando nosotros estamos firmados en los deseos que Él apoya, hay otros deseos que no es explícito en la palabra, pero nosotros, en la palabra de Dios, pero nosotros podemos confiar en la providencia de Dios, que vas a enderechar nuestros caminos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Así es. ¿Es malo pensar en el futuro de manera ambiciosa, pero con Dios presente delante de todo? ¿O es mejor dejar que todo fluya y saber cuál es el plan de Dios para mí a medida que va pasando el tiempo? Okay. Yo no creo que es malo pensar en el futuro de manera ambiciosa. La pregunta es si esa es una ambición redimida o no. Okay. Nosotros somos, yo creo muchas veces que la iglesia está equivocada en no tener ambiciones para el reino de Dios, en pensar cosas grandes para el reino de Dios. Pero al mismo tiempo somos llamados a descansar en el Señor. Pero ¿cuándo que yo estoy ambicioso de una manera equivocada? Cuando yo estoy dispuesto, listo a pecar para tener algo, o peco porque no tengo algo. Esas son dos circunstancias son dos momentos que nos ayudan a balizar si mi ambición está demasiada o desfocada. Cuando yo estoy listo para pecar para tener algo, o peco porque yo no tengo algo. Entonces mi ambición está equivocada. Aquí hay muchas preguntas todavía y a medida que vamos respondiendo van entrando más preguntas y ya el tiempo se nos está yendo. Sí, y tal vez con esta pregunta vamos a cerrar. Y es, hablaste tanto de la pereza como de la murmuración. Y ambos eran redimibles. Si son redimibles, significa que hay esperanza para el que es perezoso y para aquel que de alguna manera u otra está utilizando su lengua para destruir. ¿Cuál disciplina práctica, de manera práctica, tú nos puedes dejar, tanto para la pereza como para la murmuración? Ok, excelente. Jesucristo ha sumariado la ley con dos mandamientos. Había sumarizado o Sumarizado la ley. resumido. Resumido con dos mandamientos. Amar a Dios con nuestro corazón y amar al prójimo como nosotros ya amamos a nuestros mismos. Y cada vez más yo quedo impresionado con la sabiduría y profundidad de eso. Que cristianos que tienen un deseo creciente de amar a Dios, una disposición frecuente de servir al prójimo, son los hermanos que crecen en gratitud, son los hermanos que crecen en diligencia, son los hermanos que crecen en el fruto del Espíritu, porque quieren apenas amar a Dios y amar al prójimo. Y todo que nosotros hacemos cuando somos caracterizados por pereza o murmuración, no cabe en amar a Dios y amar al prójimo. Estamos pensando en nosotros, estamos viviendo de forma egoísta
y no estamos viviendo con gratitud en nuestro corazón. Pero amar a Dios, amar al prójimo, son dos cosas muy generales, generales, pero con gran profundidad, para pasarmos todas nuestras vidas aprendiendo más cómo amar a Dios y cómo yo voy a servir al próximo. Si está todo tiempo programado para pensar cómo yo voy a amar a Dios, cómo yo voy a amar al prójimo, y yo crezco amando a Dios cuando comprendo más del amor de Dios por mí, Efesios capítulo 3, versículos 14 en adelante, yo voy a aprender a servir más cuando yo me recuerdo de cuánto Jesucristo sirvió a mí. Entonces el Evangelio es el centro de eso, para amar a Dios y amar al prójimo. Y hermanos, hay mucho que nosotros podemos aprender en la profundidad de amar a Dios y amar al prójimo. Que vivamos el Evangelio. Amén. Qué bueno. Sacha, gracias por poder ser usado por Dios en la exposición de la palabra de nuestro Dios de una manera tan fresca, de una manera tan clara, donde cada uno de nosotros hemos sido realmente confrontados en estos dos temas y cómo cada uno de ellos concluyen en el Evangelio, como esa gloriosa esperanza que es la que nos puede avivar. Es su palabra la que puede empujarnos, avivarnos. Y nosotros tenemos que tener la determinación de no continuar como empezamos, sino despertarnos, avivarnos y pedirle al Señor que nos ayude mientras caminamos hasta aquel día que nos reuniremos con Él por toda la eternidad. Amén. Sacha, última petición. Queremos que tú puedas orar por todos estos jóvenes que han estado conectados, por sus vidas y por muchos de ellos que están luchando con estos pecados, ¿no? De la murmuración y de la pereza, para que el Señor nos avive. Sí, por favor. claro. Vamos a orar. Nuestro Dios, somos muy gratos al Señor por Cristo Jesús, por su amor demostrado en la cruz, por su sangre derramado por nosotros. Gracias por su amor. Gracias por la palabra. Gracias por su confrontación amorosa. Y hoy, delante del Señor, confesamos nuestra pereza, nuestra murmuración. Confesamos nuestro deseo para crecer en diligencia y gratitud. Pedimos al Señor corazones diligentes, gratos, porque esta es su voluntad para nosotros. Y estamos ciertos de que cuando pedimos su voluntad, el Señor nos responde, nos contesta con su voluntad. Somos dependientes del Señor y gratos por ese tiempo, gratos por la vida de cada joven que esté con nosotros, oyendo su palabra, que su palabra crezca con fuerza en nuestro corazón, llevándonos a gratitud, llevándonos a diligencia, para honor y gloria de su nombre. Gracias por la iglesia Oasis, Pastor Newton, Pastor Tomás, todo el liderazgo que estaba involucrado en eso para la conferencia. Gracias por aquellos que cantaron, gracias por la equipe técnica y por todo lo que ha hecho en esta noche. En nombre de Jesús que nosotros oramos. Amén. Gracias, hermanos. Gracias a todos, Pastor Newton, Pastor Thomas y toda la equipe, y también a todos los participantes de la conferencia. Sí, así es. Gracias a todos, hermanos. Vamos a concluir con un video de una actividad que la emisora Radio Eternidad, estará realizando. Así que unos minutitos y veamos este video para luego concluir con la conferencia. Radio Eternidad presenta Conferencia Propósito del 23
23 al 28 de noviembre, 7 días, 13 conferencistas con Sugel Michelén, Miguel Núñez, Eduardo Saladín, Luis Méndez, Marcos Peña, desde España, Juan Manuel Vaz y desde Colombia, Jacobi Saldana y Giovanni Gómez. Además, tendremos talleres para mujeres con la participación especial de Damaris Carbog, Patricia Saladín, Nedelka Medina, Fanny de Gómez y Yanini Martínez. 13 sesiones que nos enseñarán sobre diferentes temas de nuestra actualidad en tiempos de COVID. 13 temas que impactarán nuestras vidas en diferentes áreas como educación, finanzas, crianza de los hijos, consejería, emprendimiento, noviazgo, sufrimiento, carácter, soltería, liderazgo, iglesia y mucho más. Únete a nosotros en este tiempo especial. Con tu aporte desde $10 ayudarás a que Radio Eternidad siga impactando el presente con un mensaje eterno. Mayor información en www.radioeternidad.org. Amén. Es una oportunidad también que tendremos en esta fecha de noviembre para poder también participar de estas sesiones plenarias, talleres. Para mayor información puede entrar a la página de Radio Eternidad. Así que, jóvenes, muchísimas gracias desde aquí, desde la República Dominicana. Agradecemos a nuestro Dios por este tiempo y te pedimos, joven, que tú puedas continuar orando por esta palabra que ha sido dada, que haya encontrado cabida en nuestros corazones y que ahora que hemos visto la realidad del Evangelio a través de su palabra, ahora nosotros podamos vivir a la luz de ella. Desde aquí, Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias. Y en una próxima ocasión tendremos otra conferencia Oasis para que sea de edificación para la vida de cada uno de nosotros y la edificación del pueblo de Cristo. Bendiciones y gracias por participar.